Muchísimas gracias. Ya lo han escuchado al vicepresidente, este es un camino sin retorno que comenzamos ya hace muchísimos años y que tenemos que seguir en esa senda. Hay que ir prosperando no solamente con la labor que realiza la Administración, sino, por supuesto, con la colaboración del tejido empresarial y del tejido social. Al frente de todo esto está la Red Española del Pacto Mundial, una red que está alineada a nivel internacional para sensibilizar sobre de lo que tanto vamos a hablar esta tarde, que es de esa Agenda 2030 y de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son estos. Vamos a profundizar en cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible y en esta Agenda 2030. Invitamos a que suba a este escenario a Ángel Pes. Él es el presidente de la Red Española de Pacto Mundial. Buenas tardes, señor presidente de Aragón, señor vicepresidente de Aragón, autoridades, señoras y señores. Como presidente de la Red Española del Pacto Mundial, es realmente un honor participar en este acto que, como nos indicaba el vicepresidente, es el primer acto del nuevo Gobierno de Aragón y han escogido para ello el tema de la sostenibilidad, que es un tema absolutamente crucial, pero que, por desgracia, no ocupa siempre el primer lugar en la agenda de los gobiernos. Y desde este punto de vista está muy claro que el simbolismo que supone empezar la andadura con este tema coloca al Gobierno de Aragón en una posición de liderazgo, en una cuestión absolutamente crucial, no solo para Aragón, ni siquiera tan solo para España, sino para todo el mundo. Porque la Agenda del Desarrollo Sostenible, fundamentalmente, es una agenda pensada para el conjunto de la humanidad. En realidad, es la principal alternativa que tenemos para salir adelante de las enormes transformaciones y problemas de todo tipo que en estos momentos tenemos planteados en nuestro mundo. Hay un aspecto fundamental de la Agenda del Desarrollo Sostenible que la convierte precisamente, que le da este papel protagonista, y es el hecho de que por primera vez en la historia 193 estados, es decir, todos los estados del mundo, en el año 2015 firmaron la Agenda del Desarrollo Sostenible, es decir, los 17 ODS. Este es un hecho absolutamente insólito y absolutamente innovador desde el punto de vista de la gestión de los problemas comunes que tenemos a escala mundial. Hoy en día, la Agenda del Desarrollo Sostenible, al menos sobre el papel, es exigible en cualquier país del mundo porque el gobierno de este país la ha firmado. Está claro que no es un tratado y no es jurídicamente exigible. Sin embargo, es un compromiso político plenamente vigente y plenamente asumido, puesto que al darle su firma después de un proceso de negociación largo y complejo que precedió a su firma, los gobiernos se comprometían a llevarlo a cabo para el año 2030. Y en esto estamos.
Naturalmente, la agenda es compleja, 17 objetivos, 169 metas que desarrollan cada uno de estos objetivos, implicaciones a todos los niveles. Sin embargo, yo quisiera destacar el elemento fundamental, el mensaje clave que nos transmite la Agenda del Desarrollo Sostenible. Y este mensaje clave se puede resumir en una sola palabra, que salía en el vídeo que acaban de ver, que es la palabra transformación. La Agenda del Desarrollo Sostenible es una agenda para transformar el mundo. Este es el elemento fundamental para entender de qué va esta cuestión de la sostenibilidad. Y esta transformación es un eje, es una directriz de la agenda que se aplica sobre todo a tres aspectos fundamentales en los cuales tanto el sector público como el sector privado están plenamente implicados. El primer eje fundamental es la transformación tecnológica. No es posible construir un mundo sostenible si no es un mundo digital. Y utilizo la palabra digital como un resumen del conjunto de transformaciones tecnológicas que estamos viviendo. Es decir, desde la inteligencia artificial hasta toda la cuestión de la biotecnología, unida naturalmente a todo lo que está relacionado con el blockchain, etcétera, etcétera. Todas las transformaciones que giran alrededor del concepto de digitalización son absolutamente fundamentales para hacer posible un mundo sostenible y son absolutamente fundamentales también, desde una óptica más del día a día, para todas las empresas que quieran sobrevivir a medio y largo plazo. Por lo tanto, es un hecho importante y positivo, es uno de los aspectos que permite confiar que es posible conseguir esta agenda, el hecho de que la transformación tecnológica va en la misma dirección que exige el cumplimiento de esta agenda del desarrollo sostenible. Sin embargo, no es solamente una cuestión de tecnología el conseguir la agenda del desarrollo sostenible. El segundo elemento fundamental que está detrás de la agenda y que también incorpora este elemento de transformación es la transformación energética. Es decir, la transformación energética implica pasar de la economía del carbono a una economía libre de emisiones y que convierta realmente, que haga posible que todo el impacto que la actividad humana produce en el medio ambiente no genere un calentamiento del planeta más allá del 1,5 grados que se estableció como referencia en los acuerdos de París. Y en tercer lugar, y me parece que de una forma especialmente significativa, la Agenda del Desarrollo Sostenible es una agenda que nos llama a la transformación social. El principal motivo, el leitmotiv de la Agenda del Desarrollo Sostenible es no dejar a nadie atrás. Esto es absolutamente fundamental y esto es lo que la convierte realmente en un programa para el conjunto de la humanidad. El concepto este de no dejar a nadie atrás tiene una traducción práctica en una idea central en lo que es la Agenda 2030 y es la idea de que el enfoque cooperativo tiene que primar, tiene que adquirir el primer plano en la actividad de todos los agentes para hacer posible la agenda. Esto se refleja en el último objetivo, que precisamente por ser el último a mí me parece el más importante, que es el objetivo 17, alianzas. No es posible conseguir el desarrollo sostenible para el año 2030 si todo el mundo, es decir, todos los agentes sociales, evidentemente el sector público, los gobiernos, no solo los gobiernos estatales, sino también los gobiernos regionales y locales, el sector privado, no solo las empresas, sino todas las organizaciones lucrativas y no lucrativas, e incluso naturalmente los consumidores, es decir, los ciudadanos, no se comprometen con ella. Este es un enfoque absolutamente fundamental. Es necesario transformar la forma en que gestionamos los asuntos públicos y pasar del concepto
de que estamos repartiéndonos un pastel y lo que yo me como no se lo comerá al vecino, y entender que estamos en un proceso en el que la colaboración es absolutamente fundamental para superar los problemas que tenemos. Este es el elemento fundamental de la agenda y me parece que es importante subrayarlo. La creación de alianzas, tanto entre sector público y sector privado, como entre los propios agentes del sector privado entre sí, es el elemento fundamental de la agenda. Finalmente, para acabar y para ceñirme al tiempo que me han asignado y ser obediente, como me pedía el responsable de organizar el acto, quisiera señalar un aspecto fundamental. Quedan 11 años para el año 2030 y alguien podría pensar que con este tiempo es imposible cumplir estos objetivos. Pues bien, es absolutamente posible conseguir estos objetivos. Tenemos todos los medios necesarios para conseguirlos. Tenemos los recursos tecnológicos necesarios para hacer un mundo sostenible. Tenemos los recursos financieros necesarios para financiar las inversiones que se necesitan para alcanzar estos objetivos. Y tenemos los recursos humanos, es decir, el capital humano necesario para alcanzar estos objetivos. La única cuestión que debemos añadir para que sean una realidad es la voluntad de conseguirlos, que estemos dispuestos a asumir los esfuerzos y los sacrificios que sin duda alguna exige la agenda del desarrollo sostenible. Muchas gracias.